Muchísimas gracias, muy buenos días. Tengan todos ustedes, sean muy bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República. Gracias por la paciencia que han tenido para entrar a este recinto. Luego teníamos días algo complicados, pero doblemente aprecio su presencia esta mañana, su acompañamiento, y quiero reconocer ampliamente a las y los liderazgos que aquí nos acompañan por su trabajo incansable a favor de las niñas, niños y adolescentes, porque quiero compartirles que en esta comisión en el Senado de la República, y quiero hacer un reconocimiento a todos los miembros de esta comisión, independientemente de la fuerza política que represente, hemos privilegiado los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Hemos dicho hasta el cansancio casi que no tienen partido, que tienen derechos y que hay un interés superior que tenemos que salvaguardar nosotros los adultos. Y la verdad, como lo comentaba Horacio, que es nuestro secretario técnico, licenciado Horacio Ramírez, en esta comisión estamos entregando buenas cuentas, reconociendo que falta mucho por hacer, porque hemos aprobado cerca de 100 dictámenes, todos ellos por unanimidad, y los que se han aprobado en el Pleno se han hecho también por unanimidad. Y no es fácil en los momentos actuales poder construir acuerdos e ir conjuntamente todas las fuerzas políticas. Pero quiero reconocer el trabajo de quienes aquí están, porque son organizaciones que en algunos casos llevan décadas trabajando y que lo han hecho no gracias al acompañamiento de alguien más, sino venciendo muchos obstáculos y enfrentando múltiples desafíos. Quiero también reconocer que la realidad que enfrentamos en el país de embarazo adolescente es muy grave y no hemos podido encontrar los mejores caminos. Se han hecho esfuerzos muy importantes, pero de pronto pueden parecer esfuerzos aislados, por valiosos e importantes que sean, o incluso esfuerzos que son insuficientes. Y lo son porque no obstante vivir en un mundo inédito de información, de redes sociales, al mismo tiempo tenemos grandes vacíos de formación en educación sexual, tenemos muchos mitos y tabúes que no hemos logrado todavía enfrentar con la suficiente fuerza, y tenemos una población de niñas y de jóvenes adolescentes creciente que en nuestro país se convierten en madres en ocasiones a partir de los 9, 10 años de edad. Y son mamás, niñas siendo mamás, niñas cuidando a otro bebé o a otra bebé. Hemos platicado mucho con la doctora Josefina Lira, que es una mujer extraordinaria, seguramente más de uno de ustedes le conoce. Ella está en el Instituto de Perinatología y de verdad se los comparto y se me enchina la piel, porque ella, que está en la tarea cotidiana y que vamos a escuchar a muchas y muchos especialistas en este foro, da cuenta de que ha atendido niñas de 9, 10 años en esos quirófanos, en donde de pronto ni siquiera saben qué están pasando en su cuerpo, qué está pasando con su vida, y escuchan el llanto de ese bebé cuando se los ponen cerca de ellas y no alcanzan a comprender que han dado luz, ¿verdad? Que están teniendo, están siendo madres en ese momento, en una sociedad donde aparte quiero decirles que bueno que haya tantas jóvenes y jóvenes que nos acompañan, porque ustedes lo saben, en carne propia todavía tenemos muchas discriminaciones, y cuando una niña o una joven está en un proceso de embarazo, es sujeto no siempre como debiese ser de solidaridad, de acompañamiento, de ayuda. En una gran mayoría de casos de los que pues tenemos conocimiento directo, un conocimiento cercano, son pues objeto de discriminación, de exclusión, de burlas. Tienen que abandonar la escuela si es que están en un proceso educativo y se quedan absolutamente solas, se quedan en una exclusión que empieza desde muy temprana edad, donde vemos que aparte acompañamientos institucionales
que aún son insuficientes, de los pocos que teníamos como las estancias infantiles, pues se acabaron o se han destruido la gran mayoría de ellas. Así que el proceso que se vive es un proceso que resulta muy cuesta arriba, muy doloroso, y de eso es lo que queremos hablar con ustedes esta mañana. Queremos escuchar la voz de quienes son expertas y expertos, de instancias de orden internacional, incluso que han venido trabajando en esta agenda, y nuevamente agradezco enormemente que estén aquí en el Senado de la República y reitero lo que dije en un principio. Estamos aquí porque las niñas y las adolescentes tienen derechos. No estamos aquí porque esto sea una agenda de partidos, no estamos aquí porque esta sea una agenda particular, estamos aquí porque tenemos cientos de casos a lo largo y ancho de nuestro país. Aquí hemos logrado la prohibición del matrimonio infantil en la ley. Hemos logrado por vez primera en la historia de México, y lo digo también como un aliento, que no prescriba el crimen de violencia sexual, que por cierto en nuestro país en la pandemia creció 150%, porque la víctima estaba confinada con su victimario, lo cual es un horror. Pensar que quien más debiese cuidar esa vida es quien la está destruyendo. Y ahora hemos dado varias conferencias de prensa en el Senado y pedimos el acompañamiento de la sociedad civil y de todos los medios, y qué bueno que el canal del Congreso transmite esto a todos los rincones de México y más allá de nuestras fronteras, porque en muchísimos casos de violencia sexual, cuando una pequeña niña de 4 años no sabe decir el lugar, la hora y la dirección en donde fue víctima de un adulto, no una, sino varias veces, el juez dicta una sentencia absolutoria para ese criminal. Y desde aquí hemos dado esa batalla. Y hoy a la 1:00 p.m. tendremos aquí convocada nuevamente otra conferencia de prensa que tiene que ver otra vez con un caso como el que estoy describiendo, donde esta impunidad debe acabar y donde tenemos mucho trabajo que hacer. Por lo tanto, doy la bienvenida a todas, todos ustedes, y quiero hacer un par de reflexiones para dar paso a las voces que aquí nos acompañan. El embarazo adolescente, el matrimonio infantil, bueno, yo hablaba, de la prohibición del matrimonio infantil, ya lo tenemos en la ley. Ahora necesitamos que se opere en lo local, ¿verdad? Sabemos que en Guerrero al menos se han vendido 300,000 niñas, al menos. Y estaba yo recientemente con quienes conforman el Pacto por la Primera Infancia y hablaban del caso de una niña que a los 11 años fue vendida prácticamente a un hombre muchas décadas más que ella y que ahora tiene 6 hijos y empezó a tener hijos a los 12 años. Ha perdido ella como una niña mujer que sigue siendo gran parte de su sensibilidad, obviamente no tiene sueños, no tiene una vida propia, hay un desapego con los niños porque no era una niña que tomaron su vida y se la vendieron a alguien más. Estoy hablando de nuestro país, estoy hablando de nuestras realidades. Yo sé que a ratos hay personas que mejor prefieren cambiarle de canal cuando hablamos de esto o dicen de esto no quiero escuchar, pero yo les pido que sí se queden y que sí escuchemos y que sí trabajemos conjuntamente, porque estamos aquí justamente para que esta problemática se resuelva de mejor manera y que las niñas y las adolescentes tengan el derecho a una vida sin violencia, a una vida con paz, a una vida con educación, a una vida con salud, a una vida con prevención, a una vida feliz. De acuerdo al INEGI, en México, en promedio, cada día 20 niñas menores de 15 años se convierten en madres. Todos los días, menores de 15 años de edad, 20 niñas. México tenemos una población 5.4 millones de mujeres entre 15 y 19 años de edad. Presentamos la tasa de embarazo adolescente más alta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE,
con cerca de 80 nacimientos por cada 1,000 adolescentes en este rango de edad. Por su parte, el Instituto Nacional de las Mujeres Sin Mujeres ha denunciado que en México hay 11,000 niñas que se convierten en madres producto de la violencia sexual. Eso significa que cada día 32 niñas son violentadas y obligadas a vivir una etapa que no les correspondía vivir, porque este embarazo es producto, como he señalado, del crimen de violencia sexual. En total, durante el año 2022, la cifra más reciente disponible, se registraron cerca de 8,000 nacimientos de embarazos de niñas de hasta 14 años de edad, mientras que en el grupo de adolescentes de 15 a 19 fueron cerca de 260,000 nacimientos. En conjunto, los nacimientos en los que las madres son niñas o adolescentes representan cerca del 15% del total. Cuando una adolescente queda embarazada, una niña, su salud, su educación, su potencial de obtener ingresos y todo su futuro simple y sencillamente cambia, se modifica de muchas maneras. Voy a enunciar solamente algunos de los tantos desafíos que tenemos frente a nosotras y a nosotros. Por un lado, se debe reconocer a las y los adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos. Miren, en nuestro país nos ha costado mucho trabajo reconocerlos como sujetos de derechos. Por eso se vende a las niñas, porque si se reconocieran como sujetos de derechos, se reconocería que lo que se está haciendo es un delito y no puede hacerse. Pero todavía escuchamos muchas expresiones en muchos rincones del país de este niño es mío y esta niña es mía, y yo con su vida hago lo que me venga en gana. Bueno, pues eso es justamente lo contrario a reconocer los derechos. Nos ha costado mucho trabajo desde el Senado legislar, y no tengo duda desde la Cámara de Diputados, para que se acaben los golpes, para que se acaben las expresiones violentas, ¿verdad? Porque hay toda una cultura de muchos años patriarcal y de muchas, de varios siglos, donde, no, pues el niño hace lo que yo le ordene y lo que me venga en gana. No estoy hablando de que no haya límites, estoy hablando de estos casos donde hoy en la mañana escuchaba en las noticias que encontraron en una maleta un pequeño niño, afortunadamente, gracias a Dios, vivo, de 2 años de edad, que lo dejaron con muchas señas de maltrato. Bueno, pues la verdad es que creo que es un horror la normalización de esta violencia que ha trastocado incluso a recién nacidos, a muy pequeños. Entonces, esto implica un esfuerzo gigantesco. Hay que reconocerlos como sujetos de derecho y verlos en una concepción de integralidad, de no discriminación y de igualdad social. En segundo lugar, las medidas e intervenciones eficaces nos surgen para la prevención del embarazo. Debe haber una política de prevención muy poderosa para las y los adolescentes. Queridos jóvenes aquí que me acompañan, les quiero decir que hace poco tuvimos un foro de tantos en el Senado. Yo había escuchado mucho sobre todos los desafíos que implica la pornografía, pero déjenme decirles que, y les voy a pedir a Horacio que les comparta porque lo transmitió el canal del Congreso, pero nunca había estado al lado de un hombre adicto a la pornografía, y él con gran valor nos dio su testimonio. Les voy a decir por qué quiero hablar de esto en este momento. Él dijo que aparte era la primera vez que su mamá iba a saber de esta realidad y lo estaba viendo por el canal del Congreso. Todo esto lo compartió en esta mesa, una mesa como esta. Que cuando tenía 6 años de edad y su hermano más pequeño 4 años, ellos visitaban, el doctor Rodrigo Moeno se llama, ellos visitaban a su abuelo materno. Pero resulta que el abuelo materno, y vaya que hizo énfasis en tener una mamá amorosa, cariñosa, el doctor Rodrigo Moeno, pero el abuelo materno tenía una adicción a la pornografía. Era la época, jóvenes, donde ustedes ya no les tocó esa época, pero a los adultos sí. Había videocaseteras y estaban los cassettes estos apilados que teníamos que poner para ver. Él era un niño de 6 años y su hermanito de 4.
Se quedan solos con el abuelo tiene una tarea que salir a hacer y ellos ponen un cassette y ven a los 6 años de edad, él en particular, su primer video de pornografía. Y a partir de esa edad, dice el doctor Rodrigo Moeno, mi vida se convierte en un infierno. Me vuelvo adicto, dice el doctor Moeno, a la pornografía. No puedo dejar de ver esos videos. Cuando cumplo 20 años, estoy contando el testimonio del doctor Moeno. Dice el doctor Moeno, al cumplir 20 años, él dice que había tenido más de 1000 parejas sexuales y que su vida, es un doctor de alrededor de 40 años que va a los 50 años de edad, decía que había gastado prácticamente toda su vida en tratar de curarse, en tratar de recuperarse, en tratar de volver a ser una persona sana mentalmente, con salud mental. Y lo que dijo ese día, había muchos jóvenes, es que la gran tragedia es que la gran mayoría de jóvenes siguen viendo pornografía como si fuese esa la escuela de educación sexual. Y que al ver pornografía, lo único que se logra es trastocar realmente la vida de los jóvenes y de las jóvenes e ir a un mundo que no es el real, en donde toda su sexualidad se ve dañada. ¿A qué lo traigo? Porque seguramente debe haber una conexión importante y somos el primer país del mundo en contenidos de pornografía infantil en México, del planeta. Entonces somos el primer lugar de embarazo infantil y adolescente y al mismo tiempo somos el primer lugar de pornografía, de contenidos de pornografía infantil y al mismo tiempo somos el segundo lugar de turismo sexual infantil del mundo y al mismo tiempo estamos entre el primer y segundo lugar de turismo sexual de bebés del planeta. Todo esto debe tener una conexión y por eso debe abordarse de manera integral. Por eso quise mencionarlo. Intervenciones, debe haber un acceso a la educación integral en sexualidad, información veraz, de calidad, científica, acceso a métodos anticonceptivos modernos de larga duración, intervenciones eficaces de apoyo social y comunitario, mecanismos de protección social, adherencia a la escuela secundaria de calidad, evitando la deserción escolar. Finalmente, intervenciones políticas, acceso universal a servicios de salud amigables y de calidad, la ampliación y cobertura y la mejora de la calidad de la educación, reducción en las brechas de pobreza, participación y denuncia ciudadana en casos como los que hemos señalado. Por lo tanto, yo quiero dejar hasta aquí mi intervención, nuevamente agradeciendo a quienes tanto se han comprometido con la agenda de niñas, niños y adolescentes. Nosotros estamos prácticamente a 4 o 5 sesiones de cerrar este periodo y también esta legislación. Pero quiero decirles que en mi caso, yo tendré este compromiso el resto de mi vida. Desde donde me encuentre, yo seguiré abrazando esta agenda y seguiré trabajando en ella, porque si seguimos dejando de lado a las niñas, los niños y los adolescentes, no tendremos ni un mejor presente y ya no pidamos tampoco un mejor futuro. Queridos jóvenes, los necesitamos. Necesitamos de sus testimonios, de sus propuestas, de su ayuda y necesitamos que nos digan también qué ocupan de nosotros los adultos para que tengan una mejor condición de vida, una mejor política de prevención y, si es el caso, de acompañamiento en los casos de embarazo infantil y adolescente. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Muchas gracias a todas y todos ustedes.